noches. Le damos gracias al Señor porque podemos estar juntos para adorar y glorificar su nombre. Y quiero invitarte a que abras la Biblia en el Salmo 133, versículo 1, y mira lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo creo que así estamos, juntos en armonía. ¿Te parece si iniciamos glorificando el nombre de Cristo y cantándole? Dios te bendiga.
Necesito llenarme.
estoy viendo al maestro. Cara a cara. Bueno, ha llegado el momento de compartir palabra del Señor y es un privilegio para mí esto. Gracias a los pastores Leti y Pedro que me dan la oportunidad. De verdad que me siento gozosa y agradecida. Dios les bendiga, pastores. Dios te bendiga, Iglesia El Faro. Y en verdad espero que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Vamos a orar para pedir al Señor que siga su presencia con nosotros. Señor, en esta hora venimos ante ti, mi Dios, para darte gracias por las bendiciones tan grandes que tú nos has dado. Ha llegado este momento, Dios, en que vamos a compartir palabra. Te ruego, mi Dios eterno, que seas tú el que hable a través mío. Señor, yo me hago a un lado porque yo sé que palabras humanas se las lleva el viento, pero tu palabra es la que permanece para siempre, Señor, la que germina, la que florece en los corazones y en las mentes. Señor bendito, gracias. Sigue tomando el control de todo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarte a que hablas la palabra del Señor. En el libro de Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. He llamado a esta prédica, esta pequeña prédica, tu llamado. Tu llamado. Ok, ya tenemos listo el pasaje bíblico. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podemos ver aquí que hay un llamado, ¿verdad? Y buscando qué es un llamado, esta palabra es algo muy cotidiano que podemos escuchar entre nosotros los cristianos cuando decimos: ¿cuál es el llamado que te ha hecho Dios? Significa que es el hecho de que Dios designa a alguien para ocupar un puesto, desempeñar un cargo, ejercer un derecho o bien cumplir una misión. Eso es lo que significa llamado. Y nosotros a través de la Biblia podemos ver que Dios ha hecho llamados a hombres. Y en esta palabra que leímos, aquí se marcan 3 pasos que se hacen cuando Dios hace un llamado. La primera que podemos ver es: vino palabra de Jehová. Así que Dios nos da palabra. Y quiero poner de ejemplo a 3 personajes: Noé, Moisés y el mismo Jonás. Cómo Dios les dio palabra y les dio el llamado o una misión para que llevaran a cabo. Noé, este varón, fue llamado en momentos difíciles, en donde la maldad había subido mucho y Dios iba a destruir a la humanidad y a todo ser viviente. Y ese llamado lo podemos ver en Génesis. Si quieres abrir tu Biblia, en Génesis capítulo 6, versículos 13, 14, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y le empieza a dar instrucciones de cómo quiere que esa arca sea construida. Y en el versículo 17 de este mismo capítulo dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo.
todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y le empieza a dar instrucciones de las especies que va a meter, hembra y macho, y empieza a instruirle. Y empieza a decirle, y toma contigo todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que podemos ver que esta es la misión y el llamado que Dios le está haciendo a Noé. Así que vino palabra de Jehová a Noé. Con Moisés podemos ver la misma situación. Dios le da su misión, le da el llamado, le da palabra. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, el versículo 7, que dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí también podemos ver cómo Dios le hace este llamado a Moisés. A Jonás también le hace ese mismo llamado, le da palabra. Lo que leíamos dice, vino palabra de Jehová a Jonás. El mismo Jonás acepta que Dios le da palabra. Después de que Dios da palabra, viene el segundo paso, y como leímos en la palabra de Dios, dice, levántate y ve. Es una acción que hay que hacer, levántate y ve. Noé le tocó un tiempo muy difícil, parecido a los que estamos viviendo hoy en día. Era tanta la maldad que había, que el Señor iba a destruir todo, y Dios le da esta misión a Noé. Pero nosotros nos podemos imaginar cuando Noé empezó a hacer todo lo que Dios le había encomendado, cuando él empezó a construir esa arca. La gente que pasaba por ahí posiblemente le decía, ¿qué haces, Noé? Y él pues decía lo que Dios le había dicho. Posiblemente mucha gente se burló de Noé, y cuando vieron que Noé estaba subiendo a los animalitos al arca, posiblemente también Noé, que está bien loco Noé, pero Noé estaba cumpliendo la orden que Dios le había dado. Y a mí esto me da a entender, porque en aquel tiempo Noé no tenía una Biblia como tenemos hoy en día. Esto me da a entender que Noé tenía una relación estrecha con el Señor, con Dios. Entonces cuando él hablaba con Dios, tenía bien identificada su voz, porque tenía esa relación con él. Y entonces sabía que esta misión que Dios le había mandado tenía que obedecerla, porque Dios cumple. Y así lo hizo Noé, obedeció. Con Moisés nosotros podemos ver que Moisés puso un poquito más de trabas. Cuando Dios le da esta misión, le da este llamado, él empieza a poner peros, pero al fin y al cabo Moisés obedece y va ante el faraón, y entonces libera a Egipto, libera al pueblo de Israel de la opresión del pueblo de Egipto. Obedece también. En el caso de Jonás, dice la palabra de Dios, levántate, ve a Nínive. Efectivamente, Jonás se levantó y fue, pero no a Nínive. Jonás se fue a otro lado, se fue a Tarsis. Así que la tercera palabra o la tercera acción que tenemos que hacer cuando Dios da un llamado es pregona. ¿Qué es pregonar? Divulgar, publicar, proclamar, anunciar. Dice la palabra de Dios, pregona contra ella. Así que lo que sucedió con Noé y Moisés, ellos obedecieron, recibieron palabra, se levantaron y fueron y pregonaron.
En el caso de Jonás no fue así. En el caso de Jonás, él recibió palabra, pero en el momento que él tenía que levantarse e ir, ya no lo hizo. Él se fue a un lado diferente de Nínive. Dice la palabra de Dios que se fue a Tarsis. Pero es sorprendente cómo en el versículo 4 nos dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos. Pero fíjense lo que Jonás estaba haciendo, y entonces es increíble, ¿verdad? Yo me he subido a un barco, y cuando recuerdo que me subí a ese barco, no había tempestad, estaba todo en calma, y a pesar de eso, el barco se meneaba. Ahora quiero imaginarme en un barco con tempestad, el movimiento que puede haber. La gente estaba angustiada. Pero ¿qué hacía Jonás? A Jonás no le importaba, porque él sabía que tenía una palabra de parte de Dios que tenía que ir a cumplir, y él decidió no hacerlo y dijo no. Dice la palabra del Señor: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así dice la palabra, echado a dormir. Él se fue a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y así comenzaron a echar suerte, dice la palabra del Señor, y cae sobre Jonás. Pero vuelvo a decir, es increíble, Jonás sabía lo que estaba haciendo. Porque cuando cae sobre de él, él mismo acepta quién es. Y él mismo dice en el versículo 12: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Jonás sabía. Entonces estos varones, que lo que hicieron, tomaron a Jonás y ¡pras!, lo echaron al mar. Y cuando sucedió esto, se quitó la gran tempestad. Pero Dios ya tenía preparado un gran pez, el cual se tragó a Jonás. Y Jonás tuvo que pasar un proceso de 3 días en el estómago de ese pez. Y todo esto lo llevó a arrepentirse, a pedirle perdón a Dios. Y entonces decir: sí voy a ir a pregonar, sí voy a ir a Nínive. Y entonces este gran pez lo vomita. Y Jonás va y pregona a Nínive la palabra que Dios le había dado, que Dios iba a destruir Nínive, que iba a acabar con esa ciudad porque ya era demasiada la maldad. ¿Y qué es lo que sucede en Nínive? Todos, desde el más grande hasta el más chico, se arrepienten, piden perdón a Jehová, y Jehová los perdona y les da oportunidad de vida. Así es nuestro Dios. Entonces Jonás tuvo que pregonar y hablar. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy me gustaría enfocar esta palabra a nuestros días. Creo que cada uno de nosotros, como decía hace un momento, muchas veces nos preguntamos: ¿qué llamado tengo? ¿Cuál será mi llamado, Dios? ¿Sabes? Yo también desde muy chica, yo decía: Señor, ¿cuál será mi llamado? Ay, Padre, ¿cuál será? Quizás, ¿qué será? ¿Pastor? ¿Profeta? ¿Misionero? ¿Evangelista? ¿Maestro? ¿Cuál será el llamado que tú me has dado, Dios? Y así le estamos diciendo al Señor: dime, Padre, ¿para qué me llamaste? Dime, Padre, ¿cuál es la misión a la cual he venido? Y ¿sabes qué, hermano, hermana que me escucha? Sí, está bien que nosotros ayunemos y oremos para que Dios nos revele el ministerio que nos ha dado. Eso está perfecto. Pero quiero decirte en esta noche, Iglesia de Cristo, que Dios nos haya dado un llamado general a todos. A todos nos ha dado un llamado general. Mira, el mundo actualmente está pasando por situaciones tan difíciles. El mundo se está cayendo en pedazos.
El mundo está sufriendo enfermedad y muerte. El mundo huele a muerte. Entonces nosotros tenemos que realmente aceptar ese llamado que Dios nos ha dado. Recuerdo que un pastor decía que Dios le dio una visión en donde veía que una multitud de personas iban hacia una especie de monte y se iban hacia un barranco, pero era demasiada gente que se caía en ese barranco y moría. Y él pudo sentir el dolor que el Espíritu Santo sentía cuando esta gente moría. Y le decía, se está yendo al infierno. Muchas almas se están yendo al infierno. Entonces quiero decirte que nosotros hemos recibido ya palabra de Dios, una misión muy grande. Y quiero que vayamos, si me lo permites, en Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden a todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice la palabra de Dios, y esta es la palabra que Dios te está dando a ti en esta noche, iglesia de Cristo. Te está diciendo, por tanto, ir y hacer discípulos. No solamente es ir y folletear y decir, eso está bien, pero Dios nos está mandando ir y hacer discípulos porque la gente se está muriendo. Y no estoy hablando solamente de que sea una muerte natural, física. La gente se está muriendo espiritualmente. Nosotros, así como Jonás, hemos recibido palabra, misión, llamado de Dios, un llamado general. Y entonces, cuando Dios da esa palabra, ahora te toca a ti y a mí accionar. Te toca a ti y a mí levantarnos. Dice la Biblia, levántate y ve. Quizás has pensado que estamos actuando como Jonás. Dios nos está diciendo, ve, levántate y ve, y nosotros a lo mejor sí nos levantamos, pero no estamos yendo. Nos estamos retirando hacia un lugar donde Dios no nos ha llamado. No nos ha llamado a Tarsis, nos ha llamado a Nínive. La gente está a gritos necesitando de Dios. Y tú y yo como iglesia de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Y también la siguiente acción corresponde a ti y a mí. Dice, pregona, predica, anuncia. Como trompeta tu voz anuncia. Tenemos que hacerlo. Son 3 pasos que pudieran decirse que es sencillo. Recibir palabra de Dios, la misión, el llamado. Levántate y ve y pregona. Pero tan sencillo es que tú y yo no lo hemos hecho. Por favor, permíteme decirte que nos tenemos que levantar. Es el tiempo que la iglesia de Cristo se levante. Es el tiempo que Dios nos está dando para que pregonemos su palabra. Es el tiempo que nosotros nos paremos en calles, no sé, y digamos, Cristo te ama. Porque hay gente que está siendo totalmente destrozada. Iglesia de Cristo, en verdad espero que el Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu mente, porque ha llegado el tiempo que tenemos que levantarnos. Si me permites, podemos orar juntos. Podemos pedirle perdón al Señor, porque cuántas veces Él nos ha dado palabra, cuántas veces Él nos ha dicho cuál es nuestro llamado en general, y hemos hecho oídos sordos a Él. Vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, queremos pedirte perdón porque hemos fallado, Dios. Porque tú nos has dado una misión tan grande, tan hermosa, tan poderosa. Porque tú quieres usar nuestras vidas
vida, Señor. Tú quieres que vayamos y prediquemos tu evangelio, y no solamente eso, sino hacer discípulos, enseñándoles tu palabra bendita. Y Padre, es hermoso saber lo que dice aquí en el versículo 20, Señor. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Señor, que tú estarás con nosotros cada momento, Señor, respaldándonos. Te pedimos perdón, Dios, y ayúdanos a tener la fuerza, la entereza, el valor, Señor, para pararnos y predicar tu palabra donde tú nos envíes, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Actívanos, Señor, para trabajar en tu obra. Oh Dios, aún dormidos, habla con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, porque sabemos que veremos tus milagros. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque la victoria ya ha sido dada. Te adoramos y te bendecimos en esta noche, Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y la verdad ha sido para mí, vuelvo a repetir, un privilegio tan grande. En verdad, espero que esta palabra haga eco en nuestros corazones. Buenas noches, iglesia. Dios te bendiga.